Espíritu de Dios se conecta con tu espíritu y ahora tu espíritu ministra sanidad a tu alma. En el nombre de Jesús. Y mientras tu alma está recibiendo sanidad, tu cuerpo queda expuesto al poder de Dios. Así que todos tus órganos escuchen al Señor y se van a regenerar, se van a restaurar. Todo órgano que no esté funcionando bien ahora mismo empieza a ordenarse. Células, tejidos, fluidos, inflamación. En el nombre de Jesús, ahora la presión arterial, ahora la glucosa en el nombre de Jesús. Ahora el sistema nervioso reciba ahora mismo ministración. Reciba ahora mismo el sistema linfático en el nombre de Jesús. El sistema respiratorio en el nombre de Jesús. Ahora mismo en el nombre de Jesús. El sistema circulatorio. Ahora mismo todos los huesos se regeneran. Ahora mismo en el nombre de Jesús, la visión se restaura. Ahora mismo el cerebro se ordena, se organiza. Todas las venitas, todas las conexiones eléctricas, en el nombre de Jesús, se restauran para la gloria de su nombre. El corazón que esté funcionando incorrectamente, ahora mismo empieza a funcionar de manera correcta. Toda valvulita cerrada se destapa, toda grasita por ahí que esté haciendo obstrucciones, ahora mismo vayan saliendo, vayan fluyendo en el nombre de Jesús. Sistema urinario se ordena en el nombre de Jesús, el sistema digestivo en el nombre de Jesús. Todos los sistemas de tu cuerpo se sanan. ¿Y sabe por qué? Porque así como prospera tu alma, así serás prosperado en todo y tendrás salud, dice la palabra. Porque tu alma se somete a tu espíritu y tu espíritu se somete al Espíritu de Dios. Señor, gracias. Ahora tú visitas cada casa, cada familia, cada cuerpo. Fortalece la fe de mis amigos, de mis hermanos, que ellos puedan poner su confianza en ti, que si han de tomar algún medicamento, lo toman en tu nombre y ponen su confianza es en ti y no en el medicamento, Señor. Dale sabiduría. Háblale a cada uno lo que debe o no debe comer, Señor. Háblale, Señor amado, que ellos escuchen. Tú vas a tener dirección, tú eres el médico de médicos, tú eres el creador nuestro, tú eres el único que puedes decir, enseñar y hablar a cada cuerpo, Señor. Gracias. Y ahora hablo a las células cancerígenas. En el nombre de Jesús, toda célula cancerígena que esté en el cuerpo de alguna persona en esta hora, yo te hablo en el nombre de Jesús. La palabra del Señor dice que toda autoridad ha sido delegada a la iglesia y que la cabeza es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús murió en la cruz por todas nuestras enfermedades. Las llevó allí
e inclusive venció la misma muerte. Así que a estas células les hablo en el nombre de Jesús y les digo, escuchen al Señor su Creador. Ahora mismo se detienen de hacer daño. En el nombre de Jesús retroceden y mueren de manera natural. Ahora reemplazamos por cada célula cancerígena, la reemplazamos por 10 células sanas para la gloria de Dios. Y le quitamos el poder a toda célula cancerígena y proclamamos el poder de Dios en esta hora. Señor, yo sé que tú me has guiado esta mañana a hacer esta oración, porque hay alguien aquí en esta hora que necesitaba recibir esta sanidad. Ahora, si usted fue la que escuchó y sintió algo en su cuerpo, sintió algo en su alma, en su espíritu, empiece a darle gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Y ahora mismo, si ha recibido sanidad, no se demore en dar testimonio, en dar gracias, en alabar. Sé como uno de esos leprosos, el único que se devolvió a dar las gracias al Señor. Te alabo, Señor, por esta mañana. Y una vez más, Señor, pongo delante de ti la palabra que hay en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Dios, qué maravilla, qué bendición, que a cualquier hora, en cualquier momento, el Señor se manifiesta y se presenta a aquellos que en Él confían. Alabado el nombre del Señor. Ayer empezamos con el libro de los Hechos, el capítulo 3, y tuvimos un episodio maravilloso cuando vimos cómo Juan y Pedro pues van hacia el templo de la Hermosa y en una de las puertas hay un hombre mendigo, hay un hombre paralítico allí y pide limosna. Y dice la escritura que ellos simplemente mirándole a los ojos le dijeron, oro ni plata tenemos, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y eso fue una revolución, porque había más de 5,000 personas alrededor del templo, no dentro del templo, alrededor del templo estaban ellos. Y, y fue algo tremendo. Entonces Pedro se levanta y les predica y les dice, ustedes crucificaron a su Señor, ustedes lo crucificaron. Pero, ¿sabe? Esa historia no quedó ahí. Vamos a continuar mirando qué sucedió. Vámonos al versículo 17 del capítulo 3 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 3, verso 17. Y para los que no estuvieron ayer, pues vamos ahí y no se lo pierdan. Dice la palabra. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Está hablando de haber crucificado a Jesús. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor, tiempos de refrigerio, y envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. También todos los profetas de Samuel en adelante
Cuantos han hablado también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran a Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran 5,000. Mm, Pedro no dejó al pueblo sin esperanza. Más bien parece que ahora va a defenderlos al enfatizar que habían actuado con ignorancia. Él les dice más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Mientras que simultáneamente también les dijo, esto pasó para que se cumpliese la palabra de Dios, lo que el Señor había hablado de la palabra. Y entonces empieza a citar la ley del Antiguo Testamento. Y él habla de lo que hay en la ley, que hay una diferencia entre los pecados deliberados y los pecados de ignorancia. ¿Sabía usted que no es lo mismo pecar cuando sé que es pecado y pecar porque no sabía que era pecado? Son dos cosas diferentes, aunque las dos son pecado. La persona que peca con esa presunción, la Biblia le llama rebelde. Es un rebelde con Dios. Y dice la Escritura que es culpable de un pecado mayor. Así lo hablaron en la ley de Moisés. Allá en el libro de Números hablaron acerca de esto. No podría entrar a hablarles con detalle, pero sabe, esa persona debía ser separada del pueblo. Solamente déjeme tocar dos versículos, Números 15, verso 30 y 31. Números 15, verso 30 y 31 dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultrajará a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco las palabras de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Amigo, no es lo mismo saber hacer el bien y tontamente no quererlo hacer. Sí, yo sé que es pecado, pero Dios me entiende. Dios es amor, Él me perdonará. Un momento, no es lo mismo cuando tú sabes a cuando tú por ignorancia lo haces. Esto podía significar en ese tiempo una excomunión o incluso la muerte. El pecador soberbio, arrogante, era condenado, pero la persona que pecaba sin propósito y sin intención deliberada, se le daba la oportunidad de arrepentirse y buscar el perdón de Dios. ¿Sabe cómo llamamos hoy día esto? Cuando la conciencia se cauteriza. Entonces la persona sabe, pero ya no siente nada. Ya no le produce ni siquiera temor, porque hace del pecado algo normal para su vida. Ahora también aclaro, la ignorancia no elimina la culpa, pero ¿sabe qué hace? Mitiga las consecuencias.
la consecuencia del pecado cuando se hace sabiendo que es pecado es mayor que la consecuencia de la persona que ignora que es pecado. Aunque es culpable, la consecuencia es menor. Jesús había orado: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Dios respondió la oración. Pedro se levanta, les explica lo que habían hecho. El Espíritu Santo toma las palabras de Pedro y les convence de pecado. Y cuando terminamos esta historia, dice que se entregaron 15,000, perdón, 5,000 hombres. Así que una iglesia nace de una manera impresionante. Eran 120, luego se convirtieron 3,000 y ahora 5,000. Producto del poder del Espíritu Santo. La situación en Israel fue similar a la de un homicida que mataba a su prójimo sin intención de malicia previa. ¿Sabe? En la ley, en el libro de Números, dice que si una persona mataba a otra por un accidente, sin intención, etcétera, etcétera, podía huir y refugiarse en la ciudad más cercana. Mientras permanecía en esa ciudad estaba seguro, porque los vengadores no podían alcanzarlo para matarlo. Podía regresar a su casa solo después de la muerte de su sacerdote. Pedro les invitó a estos asesinos, los que habían matado a Jesús, a buscar refugio. Pero saben una cosa, el refugio era el mismo Cristo Jesús. A refugiarse en el mismo Jesús. En Él es que todos nosotros hallamos refugio. ¿A dónde huiré? ¿A dónde correré de su presencia? ¿En qué lugar yo me podré esconder? En Él. Él es mi refugio. Él es mi torre fuerte. Si alguno de nosotros hemos pecado, no solo tenemos a Jesucristo como abogado, sino como nuestro refugio. Su sangre está puesta sobre nosotros. ¿Sabe? En el sermón anterior, Pedro había explicado que la cruz es el lugar de refugio, el lugar donde se encontraban la soberanía divina, alabado el nombre de Dios, y la responsabilidad humana. ¿Sabe? Y esto lo repitió en su segundo sermón. Hay aquí misterios que la mente humana no puede comprender, por lo que debemos aceptarlos por fe. No todas las cosas que están en la Biblia podrían tener una lógica humana, porque esto no lo escribió un hombre, lo escribió el Señor. Y las cosas del Espíritu se entienden en el Espíritu. Dios tuvo un plan desde la eternidad. Y sin embargo, su plan no obliga a los seres humanos a actuar conforme a su voluntad. El Señor no te obliga. Los profetas habían profetizado los sufrimientos de Cristo. Los profetas habían hablado acerca de la muerte del Mesías. Y la nación cumplió la profecía siquiera sin darse en cuenta de lo que estaban haciendo. Cuando Dios no puede gobernar, cuando Dios no puede predominar, realiza sus propósitos divinos, moviendo inclusive todas las circunstancias para cumplir sus propósitos. Habiendo entonces él anunciado el crimen, habiendo presentado la evidencia, habiendo explicado la naturaleza de su pecado, Pedro les ofrece el perdón. Y tal vez aquí hay alguien que necesita escuchar esto. Siga conmigo, por favor, en Hechos capítulo 3
Y vamos a leer del verso 19 en adelante. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la resurrección de todas las cosas, de que habló Dios por la boca de los santos profetas, que han sido desde los tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, y oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también os anunciarán, han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y el pacto que Dios hizo con vuestros padres diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, fin de que cada uno se convierta de su maldad. Es una invitación. Qué cosa tan extraña que el fiscal, el acusador, ahora se convierte en el abogado defensor, en el juez perdonador. La intención de Pedro era animar al pueblo a confiar en Cristo Jesús y a recibir su misericordia. ¿Qué les dijo que hicieran? Primero que nada, tenían que arrepentirse de sus pecados, lo que significa que tenían que cambiar de parecer respecto a sí mismos, a su pecado y a Jesucristo. Escuche eso. ¿Qué es arrepentimiento? Hay que cambiar de parecer respecto a nosotros mismos. ¿Qué piensas de ti? ¿Cuál es el pensamiento que tienes de ti mismo? Tienes que arrepentirte de ese pensamiento. La Biblia dice: ninguno de ustedes tenga mayor estima del que debe tener. Ni eres la última Coca-Cola del desierto, ni tampoco eres lo peor. El Señor te ha dado un valor y tu valor es a través de la obra de Cristo. Ni siquiera es a través de lo que haces, o de lo que tienes, o de lo que estudiaste, o del apellido que tienes. Tu valor es lo que Cristo hizo por ti. Tienes que cambiar tu pensamiento, tu parecer acerca del pecado. Dile al Señor: Señor, muéstrame, cambia mi pensamiento. Señor, lo que yo veía normal, hazme verlo como tú lo ves. Y también tienes que cambiar tu concepto de quién es Cristo. Él es el Señor. Él es el Rey. No solamente es el proveedor. Arrepentimiento es mucho más que lamentarse de los pecados. Significa lamentarlo lo suficiente como para dejar de hacer lo que estás haciendo. El arrepentimiento no se limita a un sentimiento de lamento. Ah, me pescaron, me pillaron, no me descubrieron, no, no, no. O el remordimiento: uy, no me siento tan mal, no, me siento, no, 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 no. Implica es una transformación interior. Eso es el arrepentimiento. Esos sentimientos suelen ser a veces pasajeros, mientras que el arrepentimiento genuino conlleva una confesión sincera de la verdad de Dios. Un cambio
de ver las cosas de perspectiva respecto a lo que es pecado y respecto a lo que es mi Señor. El mensaje de arrepentimiento para ellos no era novedoso, no era algo nuevo que estaban escuchando, ya que Juan el Bautista predicó el evangelio del arrepentimiento. Y Jesús también lo había hablado anteriormente, había hablado acerca del arrepentimiento. En cierto modo, el arrepentimiento también es un don de Dios. El libro de los Hechos, el capítulo 11, versículo 18 dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Querido amigo, otra de las cosas que debemos orar todos los días es, Señor, dame un espíritu de arrepentimiento. Permite que mi vida sea una vida de arrepentimiento. Permíteme vivir consciente de quién eres, consciente del pecado y que pueda yo caminar en arrepentimiento. Y por otro lado, el arrepentimiento es la respuesta de un corazón que ha sido convencido por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo debe convencernos. El Señor regalarnos ese espíritu de arrepentimiento. Y cuando Él te hable, no esperes a que te hable con un rayo. No esperes a que te hable con una circunstancia tremenda. ¿Sabe? La primera vez que te habla el Señor de algo que no le agrada, te lo habla en un susurro, en tu oído, en tu mente, y te dice, cuidado. Pero a veces, como es un sonido muy suave, las personas no hacen caso. Pero yo te invito a que apagues todas las voces y mantengas conectado para que el Señor pueda decirte de que tienes que arrepentirte. Aquellos que experimentan un arrepentimiento sincero encuentran natural depositar su fe en el Señor. Cuando una persona no practica el arrepentimiento, pone más su fe en lo que tiene, en lo que sabe, en eh, eh, en sus dones, en sus talentos, en otras personas que en él. Porque el arrepentimiento es un ingrediente maravilloso que fortalece nuestra fe. A la medida que vivimos una vida de arrepentimiento, nuestra fe se fortalece. ¿Sabe? Entonces, número uno, necesitamos un arrepentimiento. Y número dos, se requiere una conversión genuina, un cambio radical de vida, la fe salvadora en Cristo Jesús. El mensaje bíblico siempre va a enfatizar el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Las dos tienen que estar unidas. Arrepentimiento y fe tienen que estar conectadas. Sin arrepentimiento genuino de nuestros pecados, la fe salvadora en Cristo resultará imposible. Pero es lamentable que algunos predicadores han descuidado la doctrina del arrepentimiento y solamente predican la fe a sus conversos. Y esto está equivocado. ¿Por qué? Porque muchas personas entonces ponen fe en los milagros, fe en las sanidades, fe en lo que puede hacer, pero nunca se arrepienten. Así que está el evangelio incompleto. Una evangelización equilibrada debe enseñar al pecador a arrepentirse y a poner la fe en el autor de la fe.
Pedro anunció lo que sucedería si ellos se arrepienten, si se volvían a Jesucristo. Dice, arrepiéntase, conviértase. Y sucede algo, serán borrados vuestros pecados. Y para que venga la presencia del Señor y tengas tiempos de refrigerio. Como esto es un mensaje tan maravilloso, no lo podemos dar en 30 minutos. No podemos descubrir cada tesoro en 30 minutitos. Pero lo mínimo que vamos a hacer hoy es, nosotros también somos culpables de la muerte del Señor. Algunos, por ignorancia, no sabían que éramos culpables. Aquí dice entonces que lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos, confesar nuestros pecados y poner nuestra confianza en el Señor. Y entonces serán borrados nuestros pecados. Y dice la Escritura, y vendrá la presencia del Señor de manera tan poderosa que tendrás tiempos de refrigerio. Has estado cansada, cansado. Has estado abrumada, abrumado. Él quiere traer tiempos de refrigerio. Pero hagámoslo. Digámosle al Señor, Señor, en esta mañana, yo soy culpable, Señor. Yo confieso, Señor, que he pecado delante de ti. Por favor, perdóname y ayúdame a ver lo que a ti no te agrada como tú lo ves. Si me he acostumbrado a hacer algo que es pecado y ya mi mente se ha cauterizado al punto de creer que no es pecado, devuélveme la sensibilidad espiritual. Esto que sea para mí. Hoy no quiero andarle mirando el pecado a los demás, Señor. Quiero mirar mi condición. En el nombre de Jesús. Yo vengo a ti porque quiero también poner mi confianza en ti, Señor. Por eso vengo a arrepentirme, que entonces mis pecados serán borrados, como dice tu palabra. Y vendrán tiempos de refrigerio. Señor, gracias por los tiempos de refrigerio. Ministro paz sobre ti, mi querido amigo, mi querido hermano. Ministro la paz del Señor. Que el Señor sea librándote de todo eso que te quita el sueño, la paz, la tranquilidad, la confianza, el deseo de alabarle. Que la presencia de Dios sea con usted. ¿Y sabe por qué hay tiempos de refrigerio? Porque ha sido perdonado. Y yo pido al Señor que traiga un espíritu de arrepentimiento cada día y que su confianza sea renovada con el Señor. Gloria en nombre de Dios. Hermanos, que el Señor los bendiga, bendiga sus vidas, que tengan tiempos de refrigerio, que vivan cuentas cortas, que el Espíritu Santo restaure toda su sensibilidad espiritual para la gloria de su nombre. Mañana continuamos con este relato maravilloso con la ayuda del Señor. Muchas bendiciones. Feliz día para todos. Bendiciones. Amén. Amén.